Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es uno de los personajes más conocidos de la historia de España. Esto es así porque en base a su destreza y éxitos militares, logró traspasar los márgenes de la historia para entrar en la leyenda y el mito. Hoy día podemos distinguir claramente las dos facetas del personaje, la histórica y la legendaria, siendo ambas realmente interesantes. Nos centraremos en la histórica. Rodrigo Díaz fue un caballero nacido posiblemente en Vivar, cerca de Burgos, a mediados del siglo XI. Sus orígenes familiares y sociales no están demasiado claros, porque los documentos conservados solo nos permiten conocer el nombre de su padre, Diego Laínez, un caballero al servicio del rey Fernando I de León, quizás procedente de una rama secundaria de la poderosa familia Laínez. Tenemos las primeras noticias de Rodrigo precisamente en la corte palatina del rey Fernando, donde se educaría a la manera de los príncipes Sancho, Alfonso y García, recibiendo formación en leyes, letras y especialmente en el arte de la guerra. Relativamente pronto, siendo adolescente, Rodrigo Díaz empezó a destacar gracias a sus destrezas guerreras individuales. En unos tiempos en los que el combate individual era una opción para resolver litigios judiciales, un experto combatiente como Rodrigo despertaría las simpatías y admiración de príncipes y nobles. Algunos escritos nos dicen que gracias a estas capacidades, Rodrigo logró imponerse en duelo singular a un campeón navarro llamado Jimeno Garcés y a un musulmán de Medinaceli. En la corte del rey Fernando, Rodrigo trabó amistad con el mayor de los hijos del rey, el príncipe Sancho, quien lo armaría caballero y lo convertiría en su escudero personal. A partir de entonces Rodrigo comenzará a actuar en las huestes de Sancho, especialmente después de la muerte de Fernando, cuya división testamentaria de sus dominios entre sus hijos desencadenó guerras fratricidas entre Sancho, Alfonso y García. Siguiendo una tradición pamplonesa, Fernando dispuso antes de su muerte que Sancho heredara Castilla, que de condado pasaría a ser reino en estos momentos. A Alfonso, el mediano de sus hijos varones, le dejó en herencia el reino de León y el título de emperador vinculado desde hacía tiempo al trono leonés. A García, el más pequeño de sus vástagos, le legó el reino de Galicia, y a sus dos hijas, Urraca y Elvira, Zamora y Toro respectivamente. Alfonso fue sin duda el mejor heredado por su padre, y eso no tardó en despertar la ira de un Sancho que se sentía ninguneado en el reparto testamentario. Alfonso y Sancho se aliaron para dominar las tierras gallegas de su hermano pequeño García, y a la vez, Sancho comenzaba una lucha intensa contra su hermano Alfonso, entendiendo que él merecía el reino de León y el título de emperador. De ese modo, las tropas castellanas y leonesas se enfrentaron en dos batallas, la de Llantada y la de Golpejera, en las que Rodrigo sirvió a Sancho como escudero. En Golpejera, las tropas leonesas de Alfonso fueron derrotadas y el propio rey apresado. Sancho le impuso el destierro a tierras de la taifa de Toledo, gobernadas entonces por el prestigioso Al-Mamún, un soberano con el que Alfonso entablaría amistad durante su expatriación. Tras neutralizar a su hermano Alfonso y dominar sus tierras, Sancho se lanzó contra la herencia de su hermana Urraca, la ciudad amurallada de Zamora. Sancho la cercó y Rodrigo tuvo entonces la oportunidad de conocer un asedio a gran escala. A finales de 1072, el rey Sancho fue asesinado a traición ante los muros de Zamora, terminando así el asedio. Alfonso VI regresó de su destierro toledano y se puso al frente de los reinos de León y Castilla, acogiendo a Rodrigo Díaz y proporcionándole un ventajoso matrimonio con una sobrina suya, una noble de Oviedo llamada Jimena Díaz. La primera misión importante encomendada por el rey Alfonso a Rodrigo Díaz consistió en acudir a Sevilla para reclamar los tributos, llamados parias, debidos por el rey taifa Al-Mutamid. Corría el año 1079, y aquella experiencia sevillana sería especialmente formativa para Rodrigo, pues le permitió vivir por primera vez integrado en una sociedad islámica, aprendiendo del funcionamiento de una corte taifa, y teniendo la oportunidad de articular una hueste híbrida de caballeros cristianos y guerreros andalusíes. Encontrándose allí, la taifa de Sevilla fue atacada por una hueste igualmente mixta de combatientes procedentes de la vecina taifa de Granada, y caballeros cristianos comandados por García Ordóñez, uno de los hombres de la máxima confianza de Alfonso VI. Posiblemente el ideólogo de aquella acción fue el propio rey Alfonso, siempre interesado en sembrar y fomentar disputas y guerras entre las distintas taifas para así debilitarlas
y poder extorsionarlas y exigir tributos más fácilmente. Rodrigo se enfrentó al ejército liderado por García Ordóñez en las cercanías de Cabra, consiguiendo una victoria aplastante. A partir de entonces, Rodrigo Díaz pudo ganar el sobrenombre de campeador, que significaba dueño o señor del campo de batalla. Rodrigo fue colmado de honores y regalos en la corte del Taifa de Sevilla, y regresó a Castilla triunfal. En 1081, Alfonso VI puso en marcha una gran hueste para atacar tierras musulmanas, para devastarlas y presionarlas. Rodrigo se ausentó en aquella ocasión de la hueste regia alegando enfermedad, pero poco después respondió a un ataque lanzado por una partida de musulmanes contra la fortaleza de Gormaz. En respuesta a aquella agresión, Rodrigo asaltó y devastó tierras pertenecientes a la Taifa de Toledo, aliada de Alfonso VI. El rey, irritado, decretó el destierro para Rodrigo, pues con su acción había puesto en peligro la vida del rey y removido la fina red militar y diplomática tejida por Alfonso para dominar Al-Ándalus. Rodrigo partió al destierro con parientes y amigos, al frente de una mesnada que no sería demasiado numerosa y a la que se irían sumando en el camino individuos cristianos y musulmanes, habitantes de las difusas fronteras existentes entre el mundo cristiano y el islámico. Dirigió sus pasos en principio a la corte condal de Barcelona, gobernada entonces a la par por los mellizos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Tras ser rechazado allí, Berenguer Ramón II. Tras ser rechazado allí, fue acogido por Al-Muqtadir, rey veterano de la Taifa de Zaragoza, que vivía sus últimos días. La Taifa de Zaragoza era en aquellos momentos una de las más importantes, así como un gran foco de desarrollo cultural y científico que atraía a distintos sabios e intelectuales. Amenazada por todas partes por distintos enemigos, estaba muy necesitada de un buen comandante de tropas, que convirtiera un conjunto de guerreros en un ejército disciplinado y eficiente. El anciano y sabio rey encontró en Rodrigo lo que más necesitaba, pero no sería él quien disfrutaría de los logros de su idea, sino su hijo Al-Mutamín, quien sucedió a su padre en el trono de Zaragoza. Al-Muqtadir había dividido su reino entre sus dos hijos. A Al-Mutamín le dejó en herencia Zaragoza y a su otro hijo, Al-Mundir, le legó Lérida, Tortosa y Denia. Tras la muerte del padre no tardó en surgir la guerra entre los hijos herederos, iniciándose una serie de conflictos fronterizos. Al-Mundir buscó la alianza de los señores cristianos, Sancho Ramírez, rey de Aragón, y Berenguer Ramón II, conde de Barcelona. Al-Mutamín únicamente se apoyó en su comandante en jefe, en Rodrigo Díaz, quien articuló un ejército híbrido compuesto por sus caballeros cristianos, ejerciendo como núcleo, y otros guerreros zaragozanos. Con esa hueste entrenada y disciplinada, Rodrigo derrotó en sendas batallas campales a los leridanos y catalanes en Almenar, y a los leridanos y aragoneses en Morella. Gracias a esas victorias, aumentó el prestigio y la posición de Rodrigo Díaz en la corte del rey Taifa de Zaragoza, convirtiéndose en una especie de ministro en asuntos militares, al mismo tiempo que en general en jefe de las tropas de aquel reino. En el año 1085, Alfonso conquista Toledo, fundamental por su posición estratégica en el centro de la península ibérica y por su enorme importancia simbólica para los cristianos, pues esa ciudad había sido la capital del reino visigodo existente hasta la llegada de los musulmanes en el 711. Mientras Toledo se rendía, tras años de presión militar, política y fiscal de Alfonso VI, Rodrigo Díaz permanecía en Zaragoza. Pero la alegría de aquel resonante éxito militar le duró poco a Alfonso VI, autointitulado emperador de toda Hispania. Y es que poco más de un año después, llamados por algunos reyes taifas peninsulares, desembarcaron en la península ibérica los almorávides, fieros guerreros bereberes que habían articulado un imperio militar y expansivo en el Magreb, en torno a un líder llamado Yusuf ibn Tasufín. Yusuf logró sumar a sus fuerzas norteafricanas otros contingentes de reyes taifas, y se dirigió a Badajoz con aquel poderoso ejército. El 23 de octubre de 1086, Alfonso VI fue derrotado de manera aplastante en las cercanías de Badajoz, en la llamada Batalla de Sagrajas. En aquella jornada, Rodrigo Díaz aún se encontraba al servicio del rey musulmán de Zaragoza, y poco después, quizás a consecuencia de la amarga derrota cristiana, fue perdonado por Alfonso VI y reintegrado a su servicio tras algo más de 5 años de destierro.
Entendiendo Alfonso que Rodrigo había alcanzado un conocimiento profundo del funcionamiento de las sociedades islámicas taifas, fue enviado a la zona de Valencia, con la misión de proteger en el trono al aliado Al-Qadir, quien un año antes había rendido Toledo al emperador leonés a cambio del trono de Valencia. Al-Qadir era débil y un tanto pusilánime, y Valencia un hervidero de intrigas. En aquella nueva situación, y con una hueste híbrida organizada en Zaragoza y fortalecida con caballeros suministrados por el rey Alfonso, Rodrigo comenzará a organizar una cierta estructura militar y fiscal, sometiendo a distintos poderes locales, y también a Valencia, en base a una presión bélica consistente en el lanzamiento de razias devastadoras contra todos aquellos señores y comarcas que se negaban a pagarle tributos. Fue entonces convocado por Alfonso VI para que le ayudara a luchar de nuevo contra los almorávides. En esta ocasión, el ejército comandado por Yusuf ibn Tasufín puso sitio a la fortaleza de Aledo, en la que se encontraba una tropa de Alfonso VI. Rodrigo se demoró en la respuesta y llegó tarde al llamamiento del rey, provocando aquello una gran irritación en Alfonso, quien entendió que su vasallo había fallado en uno de los deberes esenciales que el vasallo contraía con su señor, el auxilium, consistente en acudir rápidamente al auxilio militar del rey cuando éste lo requiriera. Aquello era contemplado por las leyes de la época como un delito de traición, y es por ello que Alfonso volverá a desterrar a Rodrigo, declarándolo además traidor en esta ocasión, lo que implicaba la confiscación de sus bienes y el apresamiento de su mujer y sus hijos. Rodrigo intentó librarse de un perjuicio tan grande proponiendo en varias ocasiones duelos singulares que demostraran su inocencia, pero todas las cartas enviadas a Alfonso por el burgalés no recibieron respuesta alguna. En el año 1089 comenzará una nueva etapa fundamental en la vida del campeador. Y es que a partir de su segundo destierro se verá libre de toda obligación y servicio a un señor, ya fuese cristiano o musulmán. Actuará a partir de entonces y gracias a su capacidad para mantener un ejército permanente y bien armado, como un señor de la guerra independiente, actuando en torno a Valencia como señor de facto. La situación era compleja para él y sus hombres, pues estaban rodeados por enemigos cristianos y musulmanes que codiciaban Valencia y que veían a Rodrigo como un advenedizo que era necesario eliminar. Uno de esos rivales era Berenguer Ramón II, conde de Barcelona, que ya había sido derrotado y apresado por Rodrigo Díaz en la batalla de Almenar. Rodrigo Díaz logró una nueva victoria en una batalla campal, provocando la dispersión de la hueste enemiga y apresando de nuevo a su líder, Berenguer Ramón II, quien se vio obligado a suscribir pactos de amistad y no agresión con el campeador a cambio de su libertad. Mientras Rodrigo se recuperaba de sus heridas, sus hombres prosiguieron la presión a Valencia y a su entorno. Tiempo después, y ya recuperado, Rodrigo tuvo que conjurar a un nuevo enemigo que quería apartarlo de Valencia, Alfonso VI. Y es que el emperador entendió que Rodrigo cada vez era más fuerte en torno a la ciudad del Turia. Quien había sido su vasallo estaba completamente fuera de su control. ¿Y si Rodrigo se establecía en Valencia de manera estable, perdiendo el rey la posibilidad de dominarla? Es por ello que en el año 1092 se dirigió a ella al mando de un potente ejército, para asediarla por tierra, mientras flotas de las repúblicas de Pisa y Génova acudían a complementar el asedio por mar. Rodrigo reaccionó atacando violentamente tierras de Castilla situadas en torno a Logroño y Nájera, pertenecientes al conde García Ordóñez, su enemigo en la corte, derrotado años atrás por el campeador en la batalla de Cabra. Rodrigo y los suyos arrasaron comarcas, sembrando el caos, la destrucción y la muerte, en una campaña claramente concebida para la distracción, para obligar a Alfonso VI a levantar el asedio de Valencia. La maniobra funcionó. Pero Rodrigo se mantuvo alejado durante un tiempo, permaneciendo temporadas en Zaragoza, ampliando su ejército y pertrechándose de lo necesario para hacerse más fuerte en una Valencia codiciada por unos y por otros. Durante ese lapso cambió la situación en Valencia. El rey Al-Qadir fue asesinado y su lugar fue ocupado por el cadí Ibn Yahaz, quien abrió las puertas de la ciudad a una tropa almorávide. Aquella entrada trastocaba los planes de Rodrigo Díaz, quien debía expulsarlos de allí cuanto antes para que no consolidaran su dominio en la ciudad mientras esperaban la llegada de ejércitos de sus correligionarios. Ordenó refortificar y abastecer el derruido castillo de Peña Cadiella y rindió la fortaleza de Yubaya. Pronto convirtió aquella posición en una potente plaza de armas.
Empezó también el campeador entonces a intervenir activamente en las tramas políticas de Valencia, una ciudad dividida en distintas facciones. Convirtió la presencia almorávide en un argumento para presionar aún más a los valencianos, usando el estímulo de la insurgencia interna como arma desestabilizadora. Tras una serie de negociaciones y amenazas, Rodrigo consiguió que los almorávides salieran de la ciudad, facilitándoles escolta. Más tarde, comenzó una nueva fase de aproximación a la ciudad, y para ello, se empeñó en conquistar algunos arrabales como los de Villanueva y Alcudia. Llegado el momento, y tras rechazar un ataque almorávide, entendió que la mejor manera de conquistar Valencia sería asediarla por completo, impidiendo entradas y salidas, para que la población sufriera un hambre atroz y terminara rindiendo la ciudad. Será a partir de principios del año 1094 cuando Rodrigo Díaz intensificará más el asedio, rodeando por completo la ciudad, intentando asaltos directos a las murallas y puertas, y construyendo máquinas de guerra para quebrar las defensas. A partir de entonces comenzará a emplear también la brutalidad, la tortura y el asesinato como armas psicológicas para quebrar la moral de los valencianos. Tras el asedio prolongado, el hambre terminaría cebándose con la ciudad de Valencia, hasta que la escasez llevó incluso a algunos de sus habitantes a practicar la antropofagia. Finalmente, en julio de 1094, las autoridades valencianas aceptaron las condiciones propuestas por el campeador para la rendición. Después, maniobró y a Ibn Yahaz, que había ordenado el asesinato del anterior rey de Valencia, lo acusó de magnicidio. El cadí fue juzgado siguiendo la ley islámica y condenado a morir. Y a partir de ahí, Rodrigo gobernará Valencia. Pero no mucho tiempo después, fueron asediados por un poderoso ejército almorávide. Entendiendo Rodrigo que tal vez no estaba en condiciones de resistir un asedio prolongado, decidió terminar con aquella amenaza recurriendo a su indiscutible talento militar, diseñando una batalla campal que dispersara a aquellas tropas numerosas. Esta será la primera vez que Rodrigo el Campeador consiguió derrotar a los almorávides en el campo de batalla, aunque no la única. En los primeros años, Rodrigo Díaz gobernó Valencia a la manera de cualquier rey de taifas islámico. Leyes y costumbres, el uso de la mezquita principal, idiosincrasia propia de las sociedades islámicas que había conocido bien. En esos años reforzó su alianza con el rey de Aragón, Pedro I, quien se convertirá en gran amigo suyo. En una campaña, ambos se dirigieron con sus tropas hacia el sur para abastecer la fortaleza de Peña Cadiella. Al regreso fueron sorprendidos por un gran ejército almorávide a la altura de las playas de Gandía. Los norteafricanos habían controlado con tropas los acantilados que dominaban la playa, con barcos el mar, y habían cerrado el paso de la playa con el grueso de su ejército. Una vez más, Rodrigo Díaz mostró gran talento táctico, lanzando una poderosa carga de caballería pesada, táctica bastante novedosa en aquel tiempo. Rodrigo y Pedro destrozaron y dispersaron las tropas almorávides, alcanzando una victoria más contra unos almorávides que estaban derrotando en el campo de batalla a todas las huestes cristianas que se enfrentaban a ellos, incluidas las del poderoso Alfonso VI. En una de esas victorias de los almorávides frente a Alfonso VI, en la batalla de Consuegra, en verano de 1097, perdió la vida el único hijo varón de Rodrigo Díaz, llamado Diego. Este trágico acontecimiento motivará un giro en la orientación gubernamental y política de Rodrigo Díaz en Valencia. A partir de entonces, ya no se comportará como un rey de taifas al estilo musulmán, como había venido haciendo, y se transformará en un príncipe cristiano. Transforma la mezquita principal de Valencia en catedral cristiana consagrada a Santa María, e inicia un intento de vasallaje hacia el Papa Urbano II, quien hacía pocos años había predicado en Francia la Primera Cruzada. Rodrigo dará ese giro político al perder su único heredero varón, quien podría haber garantizado la continuidad y consolidación de una dinastía, convirtiendo un principado en reino gracias a la legitimación dada por el Papa de Roma. No era el único estado recién creado que buscaba la alianza con el Papa para su consolidación y protección. Eso es algo que también habían hecho algunos señores en el sur de Italia y Sicilia, y los reyes de Aragón desde el reinado de Sancho Ramírez. Mediante un documento del año 1098, firmado de puño y letra por el propio Rodrigo como Ego Ruderico, el campeador sustanciaba esta nueva orientación gubernamental a su señorío. Entre él y Jimena buscaron matrimonios lo más ventajosos posibles para sus hijas María y Cristina, casando a la primera de ellas con Ramón Berenguer III de Barcelona, quien terminaría por convertirse en uno de los más importantes condes barceloneses. A Cristina
La casaron con el infante pamplonés Ramiro Sánchez, y de ese